Te subes al coche, giras la llave y justo cuando más prisa tienes, pulsas el botón de la ventanilla y no pasa nada, ni un ruido. O peor, baja un poco, se para, vuelve a subir sola o funciona cuando quiere. Y ahí aparece el miedo real. ¿Y si se queda abierta en la calle? ¿O y si se queda cerrada en pleno verano? Cuando alguien busca no funcionan los elevalunas en Dacia Sandero, casi siempre está en ese punto. No quiere teoría, quiere un diagnóstico. Rápido, sin cambiar piezas a ciegas. Lo curioso es que el fallo que parece motor muerto muchas veces no está en el motor. Está en un sitio barato, escondido y fácil de pasar por alto. Y por eso tanta gente termina pagando un regulador completo, cuando en realidad el problema era un cable partido en el fuelle de la puerta, un conector sulfatado o un interruptor cansado. Vamos a ordenar el caos con una idea simple. Antes de desmontar media puerta, hay que escuchar el síntoma y seguir un orden de pruebas, de lo más fácil a lo más probable. Porque un elevalunas puede fallar por electricidad, por mecánica o por una mezcla de ambas. Y cada una deja pistas distintas. Primero, la pregunta que separa dos mundos. ¿Fallan todas las ventanillas o solo una? Si no funciona ninguna, es muy poco probable que se hayan roto 4 motores a la vez. Ahí piensas en alimentación general, fusible, relé si lo lleva, o en el propio mando del conductor si es el que gobierna. También en cosas tontas, pero reales. El bloqueo de ventanillas activado, ese botón que parece inofensivo y que a veces se pulsa sin querer. Y otra cosa que se nota más en coches con batería justa. Si la batería está baja, la tensión cae, y los elevalunas son de los primeros. En volverse perezosos o directamente negarse, no hace falta inventar números. Si al arrancar notas que el motor de arranque va lento, o las luces bajan mucho al intentar mover la ventanilla, ya tienes una pista. Si falla solo una puerta, el mapa cambia. Ahí el fusible general puede estar bien, y el problema suele estar en esa puerta. Interruptor, cableado entre carrocería y puerta, motor, mecanismo o guías trabadas. Segunda pregunta, ¿cuando pulsas, se oye algo? Un clic, un zumbido, un intento. Si no se oye absolutamente nada, suele ser eléctrico. No llega corriente, no hay masa, el interruptor no manda, o hay un corte en el cableado. Si se oye el motor esforzándose, pero el cristal no se mueve, o se mueve torcido, ahí huele a mecánica. Cable del regulador deshilachado. Epolea rota, guía seca, cristal desajustado. Y si se mueve lento, como con resaca, puede ser fricción en las guías o un motor cansado. Pero ojo, también puede ser caída de tensión por un mal contacto. Lo lento no siempre es motor viejo. Tercera pregunta, la que delata el fallo intermitente. ¿Cambia algo si abres y cierras la puerta? ¿O si la mueves un poco? Hay averías que resucitan cuando la puerta está en cierto ángulo. Y eso casi siempre apunta al mazo de cables que pasa por el fuelle de goma entre la puerta y la carrocería. Ese fuelle se dobla miles de veces. Con el tiempo, un cable se parte por dentro, sin que lo veas desde fuera. Hace contacto a ratos y te vuelve loco. Antes de tocar herramientas, 2 advertencias prácticas. 1. Si la ventanilla va dura, no la fuerces manteniendo el botón apretado como si fuera un videojuego. Puedes recalentar el motor o terminar de rematar el mecanismo. 2. Si la ventanilla se quedó a medio camino y amenaza lluvia, lo urgente no es diagnosticar perfecto, es asegurar el coche. A veces puedes subirla desde el mando del conductor si el de la puerta falló, o al revés, y si no, toca improvisar protección temporal, pero sin meter nada que raye el cristal o estropee la goma. Ahora sí, el orden de diagnóstico que evita gastar dinero. Empieza por lo más fácil. El bloqueo de ventanillas y el mando del conductor. Parece obvio, pero es el típico no era eso que te ahorra una tarde. Si el bloqueo está activado, las ventanillas traseras no responden desde sus propios botones, y a veces la gente interpreta que se rompieron. Comprueba también si desde el mando del conductor puedes mover esa ventanilla que no responde desde su puerta. Esa prueba cruzada es oro. Si desde el mando del conductor funciona, pero desde el botón de la puerta no, el sospechoso número 1 es el interruptor de esa puerta o su conector. Los interruptores no son eternos. Se ensucian, se desgastan, se sulfatan si entró humedad, a veces fallan solo en una dirección. Baja pero no sube, o al revés. Y eso engaña porque el motor está bien. Si no funciona ni desde el mando del conductor ni desde el de la puerta, entonces el interruptor local pierde fuerza como sospechoso. Y suben otros. Cableado en el fuelle, alimentación, masa, motor o mecanismo. En paralelo, si no funciona ninguna ventanilla, ahí sí toca mirar fusibles. Pero con una idea clara. No te fíes de mirar el fusible a ojo y ya. Un fusible puede parecer bien y estar fisurado. Lo ideal es comprobar continuidad.
O, más práctico aún, comprobar si llega tensión a ambos lados del fusible con una lámpara de pruebas o multímetro. Y aquí una trampa común. No todos los Sandero son idénticos por año y versión, así que no te voy a inventar el número exacto del fusible. Lo correcto es consultar la tapa de la caja de fusibles o el manual del coche. Lo que sí es universal es el método. Localizar el circuito de elevalunas, comprobar el fusible y, si está bien, seguir. Si tienes una lámpara de pruebas, te simplifica la vida. Si tienes multímetro, mejor. La pregunta clave es, ¿llega alimentación al interruptor? ¿Y sale del interruptor hacia el motor cuando pulsas? En un elevalunas típico, el motor cambia de sentido invirtiendo polaridad. Eso significa que al pulsar subir y bajar, deberías ver cambios en los cables del motor. Si no cambia nada, el mando no está enviando o el cable está cortado. Si cambia, pero el motor no se mueve, el motor o el mecanismo están en el punto de mira. Aquí entra el famoso fuelle de la puerta. Si hay un lugar donde se esconden los fallos más traicioneros, es ahí. ¿Por qué? Porque el cable puede estar partido por dentro, pero el aislante por fuera parece perfecto. Y porque el síntoma es intermitente. Hoy funciona, mañana no, y cuando vas al taller, funciona. Un truco simple y bastante revelador. Con el contacto puesto, alguien pulsa el botón y tú mueves suavemente el mazo en la zona del fuelle, sin tirar como un animal. Si de repente hace amago o funciona un segundo, ya tienes una pista fuerte. No es una prueba definitiva, pero orienta. Si decides inspeccionar, muchas veces basta con retirar el fuelle con cuidado y mirar los cables más castigados. Los que se rompen suelen ser los que más se doblan o los que van más tensos. Si encuentras un cable cortado o con el cobre a la vista, ahí está el punto barato del que hablaba. Repararlo bien implica empalme sólido, aislado correctamente, y si se puede, dejando un poco de holgura para que no vuelva a partirse al mes. Un empalme mal hecho crea resistencia, se calienta y te trae un problema nuevo. Otro enemigo silencioso, los conectores sulfatados. Si el coche ha tenido humedad o si alguna vez entró agua por la puerta, los conectores pueden oxidarse. La oxidación no siempre corta del todo, a veces solo aumenta la resistencia. Resultado, el motor recibe menos tensión, va lento, se para o solo funciona cuando le apetece. Y tú piensas motor muriendo. Por eso cuando el síntoma es lentitud o intermitencia, los contactos importan tanto. Ahora pasemos al escenario que confunde a mucha gente. Se oye el motor, pero el cristal no sube o baja. Aquí el error típico es asumir que si suena está bien. No necesariamente. El motor puede girar y el mecanismo no transmitir el movimiento. En muchos elevalunas de cable, el cable se deshilacha, se sale de la polea o se rompe. A veces el cristal se queda inclinado, o sube de un lado y del otro no, o hace un ruido feo como de carraca o crujido. Eso ya es mecánico, y cuanto más lo fuerzas, más daño haces. También puede pasar lo contrario. El mecanismo está bien, pero las guías están secas o sucias y el cristal se frena. Entonces el motor se esfuerza, la tensión cae y algunos sistemas cortan para proteger. Tú lo notas como sube un poco y se para. Si además vuelve a bajar un poco, puede ser una función de antipinzamiento o protección que interpreta resistencia como obstáculo. No hace falta meterse en codificaciones raras para entenderlo. Si el sistema detecta que algo se opone, se protege. Y aquí aparece otro caso que parece avería, y a veces es solo desaprendizaje. Después de desconectar batería o tener una bajada de tensión, algunos elevalunas pierden la referencia de fin de carrera. Entonces hacen cosas raras. No suben de un toque, se paran antes de llegar arriba o rebotan. En ciertos coches se soluciona con un reaprendizaje sencillo. Bajar del todo manteniendo pulsado, luego subir del todo manteniendo pulsado unos segundos. No te prometo que aplique a todas las versiones, pero es una prueba inocua que puede ahorrarte un disgusto si el problema empezó justo después de batería baja o cambio de batería. Volvamos al diagnóstico con herramientas, pero sin convertir esto en una clase de electrónica. Si puedes acceder al conector del motor del elevalunas, lo que quieres saber es si al pulsar llega tensión. Si llega tensión clara y el motor no se mueve ni hace ruido, el motor puede estar muerto o atascado. Si llega tensión y el motor hace ruido pero el cristal no se mueve, el mecanismo está fallando. Si no llega tensión, el problema está antes. Interruptor, cableado, módulo si lo hay, o masa. La masa es otro gran olvidado. Un cable de masa con mal contacto puede hacer que todo parezca medio vivo. A veces funciona, a veces no, a veces solo en una dirección. Y como la masa no suena ni se ve, se cambia el motor y sigue igual. Por eso cuando midas, no midas solo I12V. Mide entre positivo y una masa buena.
Y si no estás seguro de la masa del circuito, usa una masa conocida del chasis para comparar. Ahora, el momento de aterrizarlo en decisiones reales, porque al final lo que quieres es saber si puedes arreglarlo tú, cuánto te puede costar y cuándo conviene parar y llevarlo a un taller. Si el fallo es de interruptor, suele ser de las soluciones más agradecidas. A veces basta con limpiar contactos y el interruptor se puede abrir sin romperlo, pero muchas veces se cambia el conjunto. No es la pieza más cara del mundo comparada con un regulador completo, y el síntoma típico es claro. Funciona desde un mando, pero no desde el otro, o falla solo al subir o solo al bajar. Si el fallo está en el fuelle de la puerta, la reparación puede ser barata en piezas, pero delicada en ejecución. Un empalme mal hecho te deja tirado otra vez. Si no te ves cómodo, un electricista de automoción lo resuelve rápido. Y es de esas averías que, una vez arregladas bien, se olvidan durante mucho tiempo. Si el fallo es del motor o del regulador, ya hablamos de más trabajo. No solo por el precio de la pieza, sino por el desmontaje del panel de puerta, la lámina protectora, el ajuste del cristal. Y aquí hay una decisión importante: motor suelto o conjunto motor con regulador. A veces se vende todo junto y tiene sentido, porque si el mecanismo está gastado y cambia solo el motor, el nuevo motor va a sufrir con un mecanismo duro. O al revés, cambias el mecanismo y el motor ya estaba débil. La clave es lo que te dijo el síntoma. Si el motor suena y el cristal no se mueve, el mecanismo está gritando. Si no suena nada pero llega tensión, el motor está en el banquillo. Y luego está el escenario que nadie quiere, pero existe: problemas de módulo o de control, o un corto por humedad. Si ves signos de agua en la puerta, conectores verdes de óxido, o si el fusible se quema repetidamente, ahí no es cambiar y ya. Un fusible que se quema es una señal de que algo está consumiendo de más, o hay un corto. Seguir poniendo fusibles es como seguir reiniciando el móvil cuando se está quemando por dentro. En ese caso, lo sensato es localizar el punto de roce o el componente en corto. Y si no tienes experiencia, taller. Ahora, volvamos a la frase que te trajo aquí. No funcionan los elevalunas en Dacia Sandero. Si estás en esa situación, lo más inteligente es no empezar por el motor. Empieza por clasificar. Todas o una, ruido o silencio, intermitente o constante, funciona desde un mando o desde ninguno. Luego, haz las pruebas que no cuestan: bloqueo, batería, fusible según manual, prueba cruzada de mandos. Después, el sospechoso estrella del Sandero y de muchos coches: el cableado en el fuelle. Y solo cuando tengas claro que llega tensión al motor y aún así no se mueve, te metes con motor o regulador. Hay detalles pequeños que te pueden ahorrar repetir la avería. Si el cristal iba lento, revisa guías y fricción antes de montar nada nuevo. Un mecanismo nuevo trabajando contra guías secas vuelve a fallar. Si reparaste cables en el fuelle, deja holgura y protege bien el empalme para que no quede rígido justo en la zona de flexión. Si encontraste humedad, busca por qué entró: una lámina interior mal pegada, un desagüe de puerta obstruido, una goma dañada, porque la electricidad y el agua siempre acaban discutiendo, y el que paga eres tú. Y una última idea, muy práctica: cuando el fallo es intermitente, no te fíes del "ahora funciona". Los fallos intermitentes casi siempre empeoran. Si hoy te deja subir la ventanilla después de cerrar la puerta fuerte, mañana te la deja abierta en el peor sitio. Si notas que depende del ángulo de la puerta, del frío o del calor, o de si has pasado un bache, eso es una pista, no una casualidad. Si tuviera que resumirlo en una sola frase sin simplificar de más, el elevalunas no deja de funcionar de golpe por magia. Te está contando una historia con síntomas. Y si la escuchas en el orden correcto, evitas el error más caro: cambiar piezas grandes por un fallo pequeño. Así que si vuelves a pensar "no funcionan los elevalunas en Dacia Sandero", ya no es una sentencia, es un diagnóstico por etapas, y con ese enfoque o lo arreglas tú con calma o llegas al taller con las ideas claras y sin pagar por adivinar.